Hace poco estuve viendo una serie de videos sobre una marcha que han hecho 20 monjes budistas en Estados Unidos. Ya están adultos ellos, ¿verdad? Así como yo. Uno de ellos, creo que después de 3,000 millas caminando, se dañó la rodilla, ¿verdad? Entonces tuvo que salir, ahora solo hay 19. Ellos le han llamado a esa caminata por la paz. Y como nunca falta en esto de las redes sociales, ¿verdad? Hay gente que dice, pobres, lástima dan los monjes, ¿verdad? A los monjes, lástima dan, nunca van a llevar la paz. Ellos no dicen de qué van a llevar la paz. Ellos entonces en el trayecto solamente van caminando y caminando. No aceptan comida de nadie, ni dinero de nadie. Lo único que aceptan es agua embotellada. Aceptan también tarjetitas que les hace la gente en papel bond. Y también ellos le regalan a la gente unas pulseras así de hilo que ellos fabrican. Ellos lo que dicen es que la caminata no les va a llevar paz a nadie. Lo único que quieren con la caminata es llamar la conciencia, la atención de la gente, para que la gente haga la paz ahí donde vive, donde se reúne. Y me pareció bien interesante eso, porque muchos líderes del mundo lo que ofrecen es guerra, lo que ofrecen es amenaza. Y entonces me acordé también de Dietrich Bonhoeffer. Fue un pastor y teólogo alemán que vivió durante la dictadura fascista de Hitler. Él entendió de que no podía quedarse así neutral. Bonhoeffer era muy conocido en ese entonces como teólogo. Lo invitaban en Estados Unidos, Inglaterra, a dar charlas y todo eso, ¿verdad? Incluso le ofrecieron muchas veces quedarse en Inglaterra y en Estados Unidos, porque así podía él salvar su vida. Y entonces él tomó la decisión de irse para Alemania. Él pertenecía a la iglesia confesante, se llama en Alemania. Daba clases de teología en un seminario clandestino, porque Hitler prohibió esas cosas. El hitlerismo ya hubiera puesto sus volados con la swastika ahí y al otro lado. Y la iglesia que no tuviera eso la cerraban en esa época. Bonhoeffer escribe, por ejemplo, un libro bien interesante, que ojalá lo puedan leer. Ahí está en internet, se llama El precio de la gracia. Hay otro que se llama Resistencia y sumisión, que son cartas desde la cárcel, porque a él lo capturan. Las SS lo capturan a él. Y a mí, estudiando este texto que hemos leído con Juan Stam, cuando yo estaba en el seminario, yo oí a Juan Stam por primera vez, le escuché el nombre de este teólogo. Y dice él, Juan Stam, dijo de que al momento de la sentencia a muerte que le dieron a Bonhoeffer, entonces lo condenaron a la horca. Y entonces siempre le dan la última voluntad a los condenados a muerte, ¿verdad? Unos fuman, otros se echan un par de tragos de licor, etc. Entonces Bonhoeffer pidió hablar y dijo, y a mí eso me impresionó, ¿verdad? Esto es el fin, para mí el comienzo de la vida. Y lo ahorcaron. Entonces, ¿qué hizo a los 20 monjes caminar? ¿Qué los motivó a hacer eso? ¿Qué hizo a Bonhoeffer dejar su vida de privilegio, comodidad, seguridad
en Estados Unidos, en Inglaterra y regresar a Alemania a dar clases de teología. Así lo capturan a él, ¿verdad? Él se opuso a Hitler, Bonhoeffer, eso sí, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que lo hizo a él meterse así? El texto que hemos leído en Apocalipsis habla sobre un mensaje que Jesucristo le dice a Juan que le escriba. Y le dice anteriormente, le dice, todo lo que ves y escuches, escribilo. Y entonces es así como escribe 7 mensajes a 7 iglesias distintas. La primera es Éfeso. Éfeso es una ciudad portuaria que está en Asia Menor. Éfeso era el primer contacto obligado de todo buque, de todo barco mercante, comercial en esa época. Tenía que atracar ahí en Éfeso. Por lo tanto, entonces en Éfeso podían encontrar toda clase de lujo, toda clase de riqueza, toda clase de producto de esa época. Antes, en esa época, estamos hablando de finales del siglo I, después de la muerte y resurrección de Jesús, en esa época las especies aromáticas para cocinar era todo un lujo eso, ¿verdad? Lo que vemos ahora como algo trivial, como el orégano, en ese entonces era el azafrán, el comino, la pimienta, todo eso era de lujo, pues. Se pagaba bien por eso, se compraba caro eso. Por eso es que Éfeso, como ciudad, era política, económica y religiosamente importante para el Imperio Romano. Éfeso estaba bajo el dominio de Roma en esa época. Pero para el cristianismo, Éfeso constituyó también un espacio muy importante para el desarrollo del cristianismo, para la expansión de la fe cristiana. El apóstol Pablo dedicó en la iglesia de Éfeso algunos años de su vida para enseñar, para instruir, orientar, pastorear a la congregación en Éfeso. Pero no solo él, también hubo varios otros conocidos líderes cristianos de esa época. Se cree que en Éfeso y particularmente en la comunidad cristiana se escribió, por ejemplo, el Evangelio. Se cree que se escribió, por ejemplo, el Evangelio según Juan. Se cree también que allí, en Éfeso, se escribió el Apocalipsis. Y algunas cartas también se escribieron ahí, particularmente en Éfeso. La comunidad de fe en Éfeso, o la iglesia en Éfeso, también tuvo una incidencia muy positiva en el desarrollo del cristianismo. Se constituyó en muchos aspectos la iglesia en Éfeso como referente del mundo conocido del cristianismo. La gente entonces hacía referencia, así como los hermanos en Éfeso, como la iglesia en Éfeso. Ellos entonces contribuyeron a eso positivamente hablando. Por eso es que se le conoce a esta iglesia como referente. No en todo, pero en muchos aspectos sí. O sea, la iglesia allí en Éfeso era un buen ejemplo de ser iglesia. Hasta que cometieron el grave error de perder su primer amor. Jesús, en la carta uno puede ir descubriendo el mensaje de Jesús para esa congregación. Jesús envía un mensaje a la iglesia. Te conozco, yo conozco tus obras, sé muy bien lo que sos, según la versión que ustedes lean. Te conozco, y con ello Jesús lo que quiere decir es que está presente en la iglesia.
cosa muy contraria en esa época, porque las comunidades religiosas de las religiones paganas de esa época siempre han creído de que sus dioses estaban en otro lado, o sea, como decían los griegos, en el Olimpo. Sin embargo, los cristianos siempre han creído de que Dios está presente en la iglesia. Y Jesús reafirma eso en la carta. Te conozco, le dice a la congregación en Éfeso. Está presente y por lo tanto sabe del trabajo que la iglesia hace. O no lo hace también. Jesús califica el trabajo de la iglesia en Éfeso como arduo, exhaustivo y paciente. Porque después que dice, yo conozco quién sos, sé muy bien lo que haces, quiere decir eso. Sé que trabajas arduamente. ¿Quién ha dicho que el trabajo cristiano es fácil? ¿Quién? Ahora se nos ha metido eso. Entre más fácil, mejor. A mí no me gusta ir ahí porque exigen mucho. Más parece que el concepto de iglesia que se está posicionando en la actualidad es de reafirmarte, es de reafirmar a la gente, no de desafiar a la gente. Conozco tu trabajo que es arduo, exhaustivo y paciente. También Jesús le dice a la iglesia que la iglesia ha examinado a todos esos que dicen ser apóstoles, pero realmente no lo son. Los ha encontrado falsos, mentirosos. ¿Cómo sé yo que una persona es falsa o mentirosa? ¿Cómo sabemos eso? Me cae mal alguien, porque la sangre, decían antes, ¿verdad? Tiene sangre pesada. ¿Y cuándo la pesaron, verdad? Pregunta, ¿cuándo? La sangre no se puede pesar. Bueno, sí se puede pesar, ¿verdad? Pero tienen que extraerla toda y vamos a saber, va, el hermano fulano pesa tanto de sangre y el otro pesa tanto. No va. Prejuicio se llama eso. Los cristianos no podemos andar en esa onda, en esa línea, con esa actitud de prejuiciosos. Pero entonces el texto lo que dice, los has encontrado, eso vincula, hace referencia de que los ha examinado también. Y los ha encontrado no verdaderos. Jesús también le dice, por otra parte, Jesús le reconoce a la iglesia como algo verdadero, que la congregación es que ha soportado, aguantado, resistido por causa de su nombre. Y eso es bien interesante también. Y también responde al facilismo de ahora. Todo lo queremos rápido ahora. Fácil, rápido, que no me cueste y ganar miles de dólares. Por eso es que hay carreras novedosas, ¿verdad? Sensacionalistas, que atraen a viejos y jóvenes, no solo a jóvenes, también a gente mayor. Se gana rápido allí eso, ¿verdad? Solo se hace unos videitos y ya estuvo, ¿verdad? Y es cierto lo que vas a publicar, no importa, lo que importa es ganar dinero. O sea, la cuestión de los valores, la integridad y todo eso es relativo, ¿verdad? Eso ya no. La gente en Éfeso ha soportado, ha aguantado, resistido por causa del nombre de Jesús, por causa del Señor Jesucristo. Sin embargo,
Le dice Jesús también a la iglesia, tengo una cosa contra ustedes, ¿verdad? Que han abandonado el amor. Han olvidado, o sea, lo abandonaron. Eso quiere decir olvidar. Por eso es que ya utilizamos ese término, olvidé dónde estaban las llaves, las abandonaste y te olvidaste del amor. La capacidad de amar la perdieron los de la iglesia. Entonces, no pueden continuar así, le dice Jesús. Regresa y busca, no le dice, yo te voy a ayudar a buscar. Ellos han abandonado la capacidad de amar y tienen que irla a recuperar. En los años 2000, en los proyectos estos de prevención de violencia, se hablaba mucho de que la violencia aquí en el país en esa época era porque nosotros hemos perdido los valores, dice. Hemos perdido los valores. Yo creo que nunca hemos tenido esos valores como pueblo salvadoreño, en términos generales. Se pierde lo que uno ha tenido. Y si uno ha perdido algo, ¿por qué no lo va a buscar? Pues, en definitiva, si se perdieron es porque los adultos lo hicimos. Y educamos así a los jóvenes. La congregación en Éfeso abandonó su capacidad de amar. El término que aparece ahí, amar, es ágape. Es un amor, en la tipología griega, hay por lo menos 4 más conocidos. Y en este sentido, es la capacidad de amar sin interés propio. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Jesús? Por eso es que decimos que el amor ágape, decimos tradicionalmente hablando, es la manera, es la forma en que Dios ama, ¿verdad? O sea, los que no aman así son los seres humanos. Porque lo mío es mío y lo tuyo también es mío. Cuando se anda buscando novio para la hija o novia para el hijo, muchas familias, ustedes no, por supuesto, pero muchas familias, he escuchado yo eso, no, mijo, no, mija, usted tiene que buscar a alguien que le levante, que lo mejore económicamente, que le dé más plus, pues. El pues es mío, el plus es de la gente que yo he escuchado. Es que con ese chero, con esa chera te da un plus que no cualquiera, ¿verdad? De veras, sí. ¿Y cuántos carros tiene? No pregunta si te ama o no te ama, eso es irrelevante, pues, ¿verdad? Si tiene pisto es la cuestión. O sea, no amamos en la capacidad de amar como ágape, pues. La iglesia perdió esa capacidad de amar como amaba a Dios, como ama a Jesús. La sociedad secular pecadora, porque hay una sociedad secular que no lo es, ¿verdad? Pero la sociedad secular pecaminosa te proyecta eso, te educa de esa manera. Y entonces, por eso es que se da toda aquella cosa que llamamos alienación. Uno deja de pensar por sí mismo y uno le da derecho a que otros piensen por uno. En cambio, Jesús no. Jesús le dice a la congregación, anda, averigua dónde lo perdiste. Y es bien interesante también el texto cuando le dice, pero tienes esto que aborreces a la obra de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Le rescata otra cosa positiva a la iglesia. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no,
vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. No que Jesús soporta todo, pues, y aguanta todo. No es así. Hay un juicio para la iglesia. Esa capacidad de amar al otro, a la otra persona, es lo que han abandonado ellos. Soportaron por causa del nombre de Jesús. Tuvieron paciencia, han trabajado arduamente, han sido su trabajo exhaustivo. Sin embargo, perdieron la capacidad de amar. Hermanos y hermanas, hay que tomar el ejemplo de esto y debemos de afianzar lo constructivo, lo positivo, de podernos seguir amando entre hermanos y hermanas. Hace poco estaba haciendo la broma con el hermano Luis, ¿verdad? Y por algo que me dijo José David, eso lo hice para que, no, pero todavía no me oye, que hagamos el culto allá, porque ya estaba llena, aquella congregación está lleno. Y aquí no tanto, ¿verdad? Pero de eso se trata la cosa. De que esos hechos como ese generan vida y generan esperanza para la gente. Y como iglesia tenemos que buscar ese tipo de cosas, de poder albergar, abrazar, encontrar a otros hombres y mujeres y tener nosotros la capacidad de amarles y de incluirlos como nuestros hermanos y nuestras hermanas. Que Dios nos ayude para mantener el primer amor. Amén.